Vamos al tema que tenemos el día de hoy porque queremos hablar y hacer contacto con el virólogo Christian Marín Müller, precisamente sobre el tema de la cepa Delta, que de alguna manera pues se ha hablado muchísimo, que está ya propagándose en diferentes lugares, pero de la llegada a nuestro país y cómo podría impactarnos. Don Christian, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, saludos a todos y todas. Gracias, don Christian. ¿Es cierto que esta cepa Delta se transmite mucho más fácil, verdad, que la que nació en Wuhan, verdad? Y si verdaderamente en estos días pudiéramos advertir su llegada. Sí, esta variante nueva Delta es más contagiosa, ¿verdad? Si nos acordamos, la primera variante que llamó la atención fue la que apareció primero en el Reino Unido, que ahora se llama Alfa, que apareció alrededor de diciembre, y esta era más o menos 30% más contagiosa que la versión original del virus. Y ahora, esta nueva variante Delta parece ser que puede ser hasta 60% más contagiosa que la variante Alfa. Entonces, de verdad es más contagiosa, es algo que hay que tomar muy en serio, porque siendo más contagiosa va a infectar a más personas, es mucho más fácil contagiarnos. Eso significa más gente enferma, más gente hospitalizada, ¿verdad? Y queremos tratar de evitar esa posibilidad. Hay algunos indicios ahora de que, ¿verdad? Si, digamos que antes nosotros pensábamos o tomábamos el tiempo para decir que uno podía estar más o menos 15 minutos en un cuarto con alguien tal vez contagiado antes de contagiarse. Claro que eso es una aproximación para dar a la gente una idea, porque uno igual puede contagiarse en ese primer minuto, ¿verdad? Pero ese era el número que estábamos pensando, unos 15 minutos. Con la variante Alfa, la que apareció en el Reino Unido primero, ese tiempo se baja más o menos a 6 minutos. Y ahora con esta nueva variante hay algunos indicios de que puede transmitirse mucho más rápido, en cuestión de un minuto, tal vez más rápidamente en algunas condiciones. Entonces, de verdad necesitamos reforzar lo que ya sabemos de cómo protegernos, ¿verdad? Usar las mascarillas, mantener la distancia, estar en espacios abiertos más que cerrados. Todo eso es más importante ahora con una variante que puede ser más contagiosa. Ahora, don Christian, si bien es cierto, nos podríamos contagiar mucho más fácilmente, ¿cambia la carga viral? ¿Podríamos hablar de que es sustancialmente más potente o una cosa, digamos, es diferente a la otra? Yo creo que todavía no sabemos exactamente si es un cambio por carga viral, pero lo lógico es pensar que puede existir varias cosas, ¿verdad? Esta variante puede ser que al replicarse más fácilmente en el cuerpo genere una carga viral más alta, ¿verdad? Hay más virus copiándose, entonces sale más virus de la boca. Puede ser que simplemente porque la espícula ha cambiado, ¿verdad? Los picos del virus que le dan el nombre de coronavirus y que permiten que el virus penetre en nuestras células se han vuelto más exitosos en poder agarrarse del receptor de nuestra célula y entrar en nuestra célula. Entonces nos infectan más fácilmente. Entonces todo eso se traduce para que nosotros podamos entender cómo protegernos, en que se necesita tal vez menos virus o tal vez menos tiempo en presencia del virus para contagiarnos. Por eso es que es más fácil contagiarse. Ahora, bueno, se hablaba claramente de la británica, pero se ha hablado también, ¿verdad?, de la brasileña, norteamericana, una en Japón, otra en Perú. Ahora, evidentemente, hablamos de la Delta, se habla de una Delta Plus. La carga del virus en sí, se hace más fuerte. ¿Y por qué a lo mejor hay algunas cepas que llegan y otras que no a nuestro país por las condiciones? El virus siempre va a estar cambiando, ¿verdad? En realidad, muchas de estas variantes que han surgido no solo surgen en un lugar y de ahí se van para todo el mundo, ¿verdad? Muchos de estos cambios más bien están ocurriendo simultáneamente alrededor del mundo. Nosotros le decimos la variante que apareció en el Reino Unido, la variante que apareció en Sudáfrica o en Brasil, pero estos son los primeros lugares donde se detectó esta variante. No significa que necesariamente salió de ahí.
no significa que de ahí va a ir al resto del mundo, ¿verdad? Ya puede estar en muchos países. Más bien esta variante Delta ya se ha detectado en más de 80 países, donde en muchos de ellos surgió por este fenómeno que se llama evolución convergente, que es que el virus va mutando. Conforme el virus muta y adquiere características que lo hacen más contagioso, ese virus específicamente es el que se va a propagar más, ¿verdad? Si tenemos un virus que contagia menos y otro que contagia más, el virus que contagia más es el que se va a volver predominante, el que se va a propagar más por varios países. Y si eso está ocurriendo simultáneamente en muchos lugares, pues vamos a ver más de este virus, que resulta ser un mejor virus, por así ponerlo, para contagiar más personas. Ahora, entonces sí, hay varias, perdón, hay varias variantes que sí son de interés, ¿verdad? Tenemos la que apareció en Brasil, la que apareció en África del Sur. Ahora se llaman por nombres del alfabeto griego, ¿verdad? Alfa, delta, kappa. Tenemos kappa ahora, que es una californiana que ha aparecido, ¿verdad? Lo importante es saber que conforme el virus se vaya replicando en más personas, conforme tengamos más contagios, van a haber más mutaciones. Y si el virus muta y se vuelve más débil, ese virus va a desaparecer. Si muta y se vuelve más contagioso, pues vamos a seguir viendo estas variantes y eventualmente podríamos encontrarnos con variantes que sean más resistentes a las vacunas, y eso es lo que puede llegar a ser preocupante. De momento, todos los virus responden a las vacunas que tenemos, ¿verdad? Todos se neutralizan con las vacunas que tenemos, con 2 dosis. Entonces, por ese lado estamos bien, pero si seguimos teniendo mucha replicación, mucha mutación, van a seguir habiendo variantes y se podría complicar más a la situación en un futuro. Ahora, usted lo mencionó claramente, doctor, pero me gustaría ahondar en eso. Mientras más gente vacunada en nuestra población, digamos, ¿cómo sería la sobrevivencia del virus? Pues lo ideal es que lleguemos a tener 100% de personas vacunadas. El virus siempre se va a propagar en personas vulnerables. Siempre que haya alguien que sea susceptible a contagiarse, el virus se va a seguir propagando. Entonces, tenemos esta idea de llegar a un número para la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Y creo que eso se ha utilizado tal vez erróneamente en algunos casos. Mucha gente lo entiende erróneamente, entonces tal vez voy a explicarlo un poquito. La idea de llegar a inmunidad de rebaño es más, hay que pensarlo de la forma de que lo que queremos es que el virus no tenga personas vulnerables o susceptibles a quienes propagarse. Entonces, entre más gente haya vacunada, menos chance tiene el virus de esparcirse y de ir de una persona a otra. En algún momento llegamos a tener suficiente gente vacunada que ya el virus le cuesta mucho encontrar una persona a quien contagiar. Entonces, ese punto se llama el punto de inmunidad de rebaño. Depende mucho de cuánta gente, de qué tan contagioso sea el virus, ¿verdad? Un virus que es más contagioso va a encontrar gente vulnerable más fácilmente. Entonces, esos números varían en algunos estimados de 60%, que yo creo que es sumamente bajo ese número. Yo creo que tenemos que llegar más o menos a un 85% de gente vacunada para llegar a ese punto, pero no es que llegamos a ese punto mágico y de repente se acaba la pandemia, ¿verdad? Significa que conforme vayamos viendo más gente vacunada, vamos a ir viendo que esos números van a ir cayendo, van a ir bajando y vamos a tener más protección. Entonces la idea es vacunar a toda la gente que se pueda vacunar lo más rápidamente posible para que podamos ir controlando esos números del virus y no siga propagándose libremente. Ahora, doctor, la farmacéutica Pfizer habla de una tercera dosis de su vacuna, ¿verdad? Y que esto eventualmente podría protegernos de la cepa Delta. ¿Será esto posible? Sí, o sea, bueno, pensemos que la primera dosis lo que hace es entrenar al cuerpo, ¿verdad? Nos enseña al criminal, al virus. Aquí está la foto del criminal, aquí está la espícula del virus. Aprenda a defenderse. Entonces el cuerpo genera esta respuesta. Si nos volvemos a tocar a ese enemigo en el futuro, digamos con otra dosis de vacuna, por ejemplo, entonces el cuerpo dice, ok, aquí de veras hay un enemigo que va a seguir volviendo, hay que aún más prepararnos, y entonces se especializa a poder atacar a ese virus y poder reconocer la espícula
y defendernos más. Entonces, 2 dosis, por eso es que generan una protección más robusta, más completa y más duradera. Si nos volvemos a enfrentar de nuevo con otra dosis de vacuna, pues se puede pensar que la respuesta tal vez va a ser aún mejor, ¿verdad? Va a seguir mejorando. Entonces hay varios estudios que están determinando si ese es el caso. Muy probablemente en algún momento vamos a necesitar una tercera dosis de algunas de las vacunas, no necesariamente, pero es lo más lógico pensar, porque el virus va a seguir cambiando un poco y entre más veces podamos enseñarle al cuerpo a reconocerlo, el cuerpo va a decir, ok, esto es importante, voy a generar más variables de cómo protegerme y cuando lleguen las variantes, tal vez ya tenemos un poco de protección contra esas variantes. Ahora, por otra parte, la farmacéutica Moderna mostró ya datos, ¿verdad?, que avalan su efectividad contra la cepa Delta, contra estas nuevas cepas. Eventualmente, ¿será que algunas vacunas son más efectivas contra estas nuevas cepas? Sí, o sea, lo que podemos hacer, ¿verdad? Pensémoslo desde el punto de vista de qué es lo que está cambiando con estas variantes. Tenemos la espícula del virus, este pico, ¿verdad?, que el virus usa para entrar en nuestras células. Eso va agarrando más y más mutaciones, se van sumando. Entonces, si la estructura de la espícula era así antes, tal vez ahora cambia un poco y ahora es así. Entonces, ¿verdad? Por una forma simple de tratar de ponerlo. Entonces, cambia un poco la estructura. Eso hace que los anticuerpos, tal vez que antes se pegaban muy bien aquí, ahora ya no se pegan tan bien, pero sí se pegan en otros lugares. Entonces, tenemos 23 puntos en esa espícula donde se pueden pegar anticuerpos y detener al virus. Entonces, cuando va cambiando, puede ser que cambien algunos de esos puntos, pero no todos. Cambian algunos y eso permite que el virus tal vez se escape un poquito de la respuesta inmune, pero no significa que se pierda esa respuesta inmune, ¿verdad? Pero si logramos hacer una vacuna que se adapte más a esta nueva forma de la espícula, entonces ya tenemos una mejor respuesta todavía. Pero todavía todas las vacunas están funcionando contra las variantes, tienen una efectividad en el mundo real sumamente alta, especialmente contra la enfermedad severa, la mortalidad y la hospitalización, que últimamente es lo que queremos. Doctor Marín Müller, muchísimas gracias por su compañía esta mañana y por toda esta información. Le agradecemos y desde ya deseamos que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Sigamos cuidándonos todos, sigamos las normas que ya conocemos para protegernos. Muchas gracias.